mejor consejo que escucharás hoy. Primero duele, después te da rabia y después te da risa. Así se cierran las etapas. ¿Si escuchas a esta mujer? Chécala. ¡Qué vieja sirvienta, desgraciada gata! Yo antes pensaba que ella tenía la cara como de pendeja. Pero no, güey, sí está. Que aquí el que está gobernando no es ella, es López Obrador. Ella es su gata, sirvienta del palacio. Lárgate de nuestro país, maldita, y ojalá y veas esa entrevista. Lárgate. Y tú como reina no vinos te van a vomitar. ¡Te odiamos! ¡Te odiamos! ¿Cuánta gente no le alcanza el dinero? Pobre mujer. Necesita un psicólogo, tiene un trauma. Necesita un psiquiatra. Porque te imaginas, si así trata a la presidenta, ¿cómo crees que trata a sus vecinos? O a la persona con la que sale mal en la colonia. ¿Cómo crees que sea de conflictiva donde vive? Es más, con sus hijos, cuando no le hacen las cosas bien, si es que tiene hijos. Porque yo no creo que un varón agarre este clase de mujer. Que intenso debate ya va en siendo tercer tiempo grado. de que se trace con claridad qué tipo de financiamiento estuvo detrás de esta marcha. No solamente para el bloque negro, sino también para las interacciones en redes sociales, que Milenio tiene un artículo muy interesante en donde demuestra que de 17 millones de interacciones, 8 millones provenían del extranjero, de cuentas en el extranjero. ¿Cómo es posible eso? En fin, y todas las cosas que ya habíamos mencionado sobre la cuenta convocante, que no se pueden minimizar. Es que sí es muy importante cuando tú tienes una marcha, que además, ¿cuál era su pliego petitorio? Su pliego petitorio, dicho en corto, era un golpe de Estado. Era, Así saquemos a actúan los Sheinbaum del golpistas poder, al no querer pongamos a escuchar un la grupo verdad. ciudadano, no electo por cierto, seleccionado por ellos mismos, y otra serie como de hecho, ¿cuáles eran los qué se decía en la marcha? Se decía, fuera Morena, se le llamaba narcotraficante a Sheinbaum. Perdón, pero fue una marcha muy violenta. Pliego petitorio. El pliego petitorio de la generación Z explícitamente llamaba a que se tumbara a Claudia Sheinbaum del poder. Pero no que no la generación Z. De la cuenta de la generación Z. Si quieres te explico la diferencia otra vez. Sí, explícame. La diferencia es una cuenta que no estaba relacionada con colectivos de jóvenes, que se sabe que provenía además de una agencia de marketing digital de un exdiputado del PRI. Sí, es la línea oficial la del generación. gobierno. No es la línea Sí, oficial, es la te línea puedes enterar oficial. también si ves Sí, es la las línea oficial investigaciones del gobierno. periodísticas. Sí, es la línea oficial del gobierno. Te puedes informar Sí, también. te Yo sé estoy- que a veces pues la verdad te ya es estoy irrelevante, informando. pero te puedes informar. No. Y la diferencia entre la generación de jóvenes, No. que es muy importante plantear esa diferencia. Así actúan los golpistas al no querer escuchar la verdad, los quemaditos vivos. Sí, a mí me parece que estamos en el peor de los mundos y quiero retomar algo. Efectivamente, la izquierda ha tenido un problema en México, y no solo en México, con el tema del uso de la fuerza, y en México muy marcadamente, y la Ciudad de México lo ha vivido y lo ha padecido. Primero, un amurallamiento vergonzoso, porque en cualquier ciudad del mundo tú no recibes a ninguna manifestación legítima, esta y las muchas anteriores, con esas murallas gigantescas que primero dan una impresión, leída en el extranjero, de un gobierno asediado y débil. Y segundo, de unos manifestantes definidos como necesariamente vándalos o subversivos. Eso es. Inútil comentarios. Entonces, ¿esto no es de vándalos? Durante casi 2 horas, los policías resistieron los embates del bloque negro y otros manifestantes que se sumaron a las agresiones al ver abiertas las vallas. Durante este tiempo, el objetivo del bloque negro fue agredir y golpear a los elementos de la policía de la Ciudad de México, quienes fueron víctimas de ataques tales como golpes, al arrojarles piedras, coladeras, tubos, mazos, cadenas, entre otros objetos. El pueblo También no les se quiere ni arrojaron bombas imaginar qué habría molotov, pasado con cuetones Palacio y Nacional petardos sin las en vallas un que puso el intento por gobierno. prenderles De fuego, seguro, como había le ocurrido hubieran semanas prendido antes. fuego. En este espacio, y de acuerdo con lo narrado por mis compañeros durante las visitas al hospital que realicé el domingo pasado por instrucciones de la jefa de gobierno, fue cuando se registraron el mayor número de lesiones a las y los policías.
en por qué mandan así a esos policías. Después de que los tienes 2 horas contenidos, les dices que avancen, que avanzan unos señores que tienen la adrenalina a tope y que se van contra. Si mandaron a los policías solo con los escudos, fue porque según era una manifestación de jóvenes y también pacífica, o que querían estos chayoteros contratados por el Chetos Naranja. Sí, y muy en particular lo del bloque negro, desde el 1 de diciembre de 2012, se manifestaron estos grupos con estas características y hasta la fecha no hay capacidad, porque eso es una cuestión de capacidad, para inhabilitar a estos grupos y para que no sea la Ciudad de México, el gobierno y todos rehenes, la democracia, rehén de un grupo al cual el gobierno o le tiene miedo o por eso se está dando esta discusión sobre quiénes son, dice Viri, el financiamiento, claro, ¿quién les paga? Pero ¿quién les pagó desde el 2012? ¿Quién les pagó después en la marcha? No, lo que quiero decirte es que no es sobre esta marcha, es ¿cómo es posible que haya sobrevivido ese grupo y que el Estado mexicano, y me refiero a estos gobiernos, no hayan, y que hoy sigamos hablando en una época de plena identificación a través de redes, de inteligencia, y no podamos tener una lista que nos diga, mira, estos son parte del grupo de choque? ¿Cómo es posible que sigamos hablando con esta vaguedad de un grupo que tiene completamente secuestrada la ciudad y con consecuencias como la cita del presidente de Estados Unidos? Y que entonces, cualquier grupo que quiera hacer una manifestación hoy se enfrenta a esas murallas y sabe que en algún momento le va a salir alguien y después, como tú dices, siempre hay acelerados en una marcha, no solamente los del bloque negro. Entonces, a mí me parece que esto es un problema también de capacidades del Estado, de responsabilidad de parte de los gobiernos, porque de lo contrario simplemente se va a seguir generando una especulación acerca de quién está detrás, quién les paga, hay dinero de quién. Ya, que nos digan quiénes son y que chayoteros piden que la violencia se apague con más violencia de las Fuerzas Armadas, no solo con escudos. Cada tantas marchas, que no haya... A ver, un segundo. Presidente del gobierno de España y compañero fundador de nuestro medio, Pablo Iglesias, retrató a Negre como uno de los máximos exponentes de la ultraderecha mediática, a quien se refirió como sabandija y pobre analfabeto, y además que encarna el estilo político de la nueva derecha de esta época. Cercano al gobierno de Javier Milei, condenado en España por vulnerar los derechos de una mujer, y con pinche de Salinas Pliego. Es Javier. Última hora, la derecha podrida en México. Junto con el españolete Javier Negre, se quitan las máscaras y aclaran que utilizarán todo su poder nacional e internacional para atacar día a día a nuestra presidenta. Y Sheinbaum, ya saben que estos días me acusó usando todo el aparato del Estado, su mañanera, ponerse, ¿no?, del lado del Foro Sao Paulo, de la izquierda radical, cuando México tiene que estar del lado de Estados Unidos, del lado... ¿De qué quieres, tu banana chayotero? Hagamos este video viral para demostrar qué están haciendo los corruptos para derrocar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y acabo de llegar a un acuerdo con un medio muy conocido mexicano, muy viral en redes sociales, para invertir en ese medio y establecer las sinergias oportunas para llegar a toda la población de México, estado por estado. Así que Sheinbaum, quisiste acabar con nosotros y tenerte miedo, lo que voy a hacer es invertir más en México, porque México es un país clave para que la libertad domine América Latina. Estos no buscan libertad, buscan un pueblo agachado como El Salvador y Argentina. Que no hay libertad, hay represión. No trates de engañar al pueblo. Porro de mierda. Los mexicanos votamos por Claudia Sheinbaum y no necesitamos más mierds oportunistas con este españolete. Apoyemos a nuestra presidenta hoy más que nunca, que hay mucho. Perros a hueso queriendo el poder. Dale like, comparte y comenta si estás con Claudia hoy. Negre puede convertir cualquier tontería en viral en cuestión de minutos. Su grupo Right News Media se ha transformado en un imperio digital de la ultraderecha que opera en más de 12 países con posts que superan los 10 millones de visualizaciones, que creen que la verdad es secundaria frente al número de likes. Es hijo de Francisco Javier García Ruiz, un teniente de alcalde de Marbella del PP, conocido por sus adjudicaciones de obra pública al narcotráfico y por ser mano derecha de la alcaldesa Ángeles Muñoz, ella misma con un historial de complicidades con el narco de Puerto Banús, y con su esposo y hijastro procesados por tráfico y lavado de activos. Todo perfectamente alineado para simular ser un periodista serio, aunque con un pie siempre en la farándula y obviamente en las fake news. El glamour terminó en escándalo, denuncias por hostigar a migrantes africanos durante la campaña de Abascal, delitos de odio, difusión de falsos incendios culpando a hinchas marroquíes en el Mundial, y la famosa condena por inventarse una entrevista con una víctima de maltrato en el 2016. Fue multado con 30.000 euros por violar la intimidad de esta mujer y aún así permaneció en el mundo hasta el 2020, cuando fue despedido, óigalo bien, por competencia desleal. Recibió distintas suspensiones de YouTube por difundir fake news, amenazas, pero también recibió financiamientos de gobiernos amigos. En España lo llaman el rey de los bulos. Sí, este es el periodista Javier Negre. ¿Sí?
Yo he sido muy crítico desde un primer momento cuando comenzaban las campañas con Marcelo Claure, el millonario boliviano que decía, pero ¿por qué se meten las cosas? Que deje tranquilos a los candidatos, que cada uno vaya por lo suyo, ¿verdad? Y finalmente llevaba las cosas por un lado o por el otro. Bueno, yo siempre consideré que Marcelo Claure era bastante errático. Así que lo mío no va por tratar de lavar la imagen de Claure, o no, para nada. No lo conozco al señor, de verdad, para nada, pero creo que el periodismo tiene que mostrar un poquito de todo, ¿verdad? Que eso es importante. A ver, hay denuncias que tiene este periodista en España, donde lo han considerado un pez gordo, así lo consideraron Javier Negré, un peón de la ultraderecha que se forjó en el periódico El Mundo, uno de los más importantes de España, donde fue condenado por inventarse una entrevista con una víctima de maltrato, dice Carlos de Frutos, ¿no? En el periódico digital CTX de España, ¿no? Pero ha sido su canal de desinformación el que ha abierto las puertas de la Argentina de Milei, dice, porque terminó trabajando para Javier Milei en la Argentina. Y producto de ello tiene en este momento abierto una demanda por parte de Victoria Villarroel, de la que enseguida les voy a contar, la vicepresidenta de Argentina. Relata este periodista español que Javier Negré, ¿no? Considerado el rey de los bulos en España, o sea, la información falsa, la desinformación, los fake news, ¿no? Creó la sociedad Fake News Consulting, ¿no? Con la que echaría a andar este proyecto, ¿no? Que fue 15 veces clausurado por YouTube por infringir la política de acoso, amenazas, etcétera. Habla de quienes invierten en ese proyecto, que son privados, ¿no? La ultraderecha, que está también que recibe dinero del gobierno, dice este artículo, ¿no? Bueno, habla de la pauta que le daban para poder inventar precisamente los bulos de información falsa, ¿no? Ha recibido dinero público, dice, y mencionan varias cuentas de las cuales había recibido dinero en España. Bueno, ahora lo acusan a él, a Javier Negré, que en mayo del 2021, por ejemplo, ERA TV, que es el medio de comunicación que dirige, y sus colaboradores ayudaron a difundir el bulo que acusaba a 17 inmigrantes ilegales de provocar un incendio en un colegio de la ciudad de Ceuta, del que ni los bomberos ni ningún centro educativo de la localidad dijeron tener constancia. Un error que el propio Negré volvió a cometer en diciembre de 2022, cuando tras una victoria de la selección de fútbol de Marruecos en el Mundial publicaba en X un video de un edificio en llamas acompañado del siguiente texto: la que están liando en Parla los marroquíes. ¿Quién gobierna allí? El PSOE. Recordaba él, izquierda, ¿no? Es un periodista de ultraderecha. Un bulo dirigido a criminalizar a la afición marroquí que fue desmentido por el propio ayuntamiento. Ahora, hay un montón de ejemplos, ¿sí? Respecto de algunas publicaciones falsas que generó precisamente Negré en función de sus objetivos políticos o de favorecer a los frentes políticos que están en su línea, la ultraderecha española. Bueno, son varios. Luego hacen referencia a cómo llegó a la Argentina, ¿no? Cómo finalmente llegó a cumplir su sueño americano, llegar a Sudamérica, ¿no? Y terminó trabajando para Javier Milei, se lo veía con Manuel Adorni, el vocero presidencial, ¿verdad? Bueno, y habla un montón de cosas ahí. El tema es que ella crea la derecha diario en la Argentina. Y ahora está siendo bastante cuestionado precisamente, ¿no? Por aquello y por todas las publicaciones que ha estado emitiendo, ¿no? Y en este momento tiene un serio problema con la vicepresidenta de Argentina, que le ha iniciado una acción judicial, ¿no? Lo ha denunciado por amenazas. Ahí está Victoria Villarroel, que tiene una confrontación muy fuerte en este momento con Javier Milei. Lo ha denunciado por amenazas al periodista español de ultraderecha Javier Negré, ¿no? Lo ha llevado a los tribunales. También al biógrafo del presidente Milei y aparte una parlamentaria también de la línea de Milei. Ustedes saben que Victoria Villarroel y Milei están muy enfrentados. En las pasadas horas el último choque se produjo porque Victoria Villarroel, como presidenta del Congreso, avaló la aprobación de un incremento para los jubilados. Milei estalló, ¿no? Milei estalló. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con ese incremento, ¿no? Está reduciendo el déficit fiscal y considera que eso lo va a incrementar. Y Victoria Villarroel, que es un poco más conservadora, dijo, no, pero esa gente lo necesita, ¿verdad? Viabilizó la aprobación. Milei dice, no, cero incremento, nada incremento, no puede haber aquello. Y se volvieron a enfrentar. Pues bueno, Villarroel le ha iniciado este proceso a este periodista de ultraderecha española, ¿no? Y esto se complica. O sea, un poquito, una radiografía de los líos que tiene en este momento ese periodista que ha hecho estas publicaciones. Bueno, sea que el audio sea verdad, sea mentira, sacado de contexto, como fuera. ¿Quién lo publicó? El nombre detrás de los panfletos de la ultraderecha, como Estado de Alerta TV, Informa Radio, La Derecha Diario y La Derecha Diario México. Cercano al gobierno de Javier Milei. Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. 3 doritos después. Así actúan los derechangos. Eso es interesante. Nosotros con China, yo me sorprendí muy gratamente con China. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el swap. Además, ¡qué suerte! Sí, además, China, la verdad es que es un socio
comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Desde que Milei es presidente no construyó ni una escuela, ni un hospital, ni una ruta, ni un puente, ni una vivienda. Sí congeló las jubilaciones, cortó los alimentos a comedores comunitarios y echó a miles de empleados públicos. Al mismo tiempo impulsó un blanqueo de dólares, tuvo cosecha récord y va por su cuarto endeudamiento de la mano de Toto Caputo. Se podría pensar que con todo este ajuste más la inyección de dólares brutal deberían sobrar todos esos recursos que ya no se utilizan. Pero no sobra nada y falta mucho más que el 3% que se llevó Karina. Jubilados con haberes congelados, personas con discapacidad abandonadas, salarios por el suelo, multitrabajo familiar con el que igual no alcanza para llegar a fin de mes, cierre de pymes por caída del consumo, industricidio y desempleo por apertura de las importaciones. Esta es la Argentina real de Milei. ¡Bravo, Argentina! Ahora van a poder trabajar 12 horas seguidas, ya no vas a poder pedir días de licencia y además va a ser más fácil que nunca para tu empleador mandarte a la chica. En cambio, en México son 8 horas al día y pronto se trabajarán 5 y se descansará 2 Van a la hacer una semana. reforma laboral para habilitar jornadas de 12 horas, limita licencias y hace más baratos los despidos. Mantengan este ejemplo en mente, fresco, porque este es el tipo de cosas que defiende la gente con las ideas de la libertad. Históricamente hablando, este tipo de reformas laborales no lleva al incremento de la economía. Desregularizar el trabajo puede llevar al incremento de la acumulación del capitalista, pero no necesariamente lleva a la mejora económica de un país, de un estado, de una economía en general. O sea, lo que crea esta reforma laboral es precarización para los trabajadores. Cuando tú desregularizas el trabajo, no es como que va a ser más empleo, sino lo que van a hacer es que van a explotar más a los trabajadores existentes. O sea, aumentar la cantidad de plusvalía acumulada en manos del capitalista con menos gente trabajando, no con más. Este es el tipo de cosas que puede hacerlo todavía peor, lo cual yo creía que era impensable, porque lo que hace al despedir todos estos obreros y solo buscar el aumento de la productividad y el detrimento del salario o del sueldo de los empleados es que colapsa la demanda agregada. Hay un gran problema. ¿Quién te compra tus productos? ¿Y con qué dinero, güey? ¿Cómo circula la economía? ¿Por qué Argentina es el país que tiene la mayor deuda con el FMI? Porque la única manera de sostener una economía donde precarizas al trabajador y facilitas una estructura que privilegia la acumulación del capitalista es que tienes que sostenerla a través de deuda. Porque no hay demanda agregada. No hay mecanismos de reciclaje de capital. Argentina. Me dueles, Argentina. 4 veces lo votaron, no 3. 4 veces votaron al Ponciduende, Javier Milei. Lo felicito porque acaba de ganar las elecciones intermedias, ¿no? Donde se vota por los, creo que son senadores y diputados y demás. Imagínate el nivel de desconocimiento profundo para decir: hay una bota pisándome el cuello. Ojalá esa bota fuera más grande, tuviera picos para que esa bota me pisara bien. El presidente Javier Milei acaba de suspender todo tipo de reunión con sus colaboradores, más allá de su hermana y el ministro de Economía Caputo. La causa: se dejaron filtrar la información de la nueva propuesta que hay para cambiar el sistema de educación de la República Argentina. Una de las cosas que propone es que deba darse en las escuelas públicas enseñanza religiosa. Otra de las cosas que propone es la educación alternativa. Esto es un paso para la desescolarización de la República Argentina, o sea que los chicos que puedan estudien en sus casas. Condenado en España por vulnerar los derechos de una mujer y con pinche de Salinas Pliego. Pues salieron a defender a su patrón Ricardo Salinas Pliego, mandando un mensaje desde su famoso programa Ventaneando. Escucha lo que dijeron antes de que lo borren. Defendiendo sobre todo la libertad. La justicia. Sí es un día negro para la justicia de México, muy lamentablemente con esto se siente el precedente que hoy es Grupo Salinas, pero mañana puede ser usted, todos los ciudadanos estamos indefensos, lamentablemente por el gobierno que en este momento tenemos en México. Dios mío, en fin. Queda claro que a todos, a los 9, les quedó grande la toga, muy grande. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó de ser suprema y se convirtió en un apéndice más del morenismo.
mismo. A los ministros les quedó grande la toga porque terminaron siendo títeres de un grupo político que hoy controla al Poder Ejecutivo, que construyó una mayoría artificial para dominar al Legislativo y ahora ya manda también en el Poder Judicial. Gracias a la elección más cuestionada de todos los tiempos, los verdaderos ministros de la Corte fueron suplantados por los ministros del acordeón. Esos que llegaron con el voto de apenas el 8% del padrón electoral. Esos que no niegan su cercanía con el régimen morenista. Esos que no tienen experiencia, pero sí una obediencia ciega. Hoy, las resoluciones de esos 9 ministros no solo atentan contra un grupo empresarial, sino contra los derechos de todos los mexicanos. Que quede claro, esos 9 ministros le dieron hoy el tiro de gracia a la justicia en México. Estamos aquí con Javier Negre, un prominente promotor de la derecha, conservador, promotor de los valores cristianos. ¿Qué mensaje le puedes dar al pueblo de México que quiere resistir ante todo el caos que está pasando del socialismo y las ideologías que nos quieren imponer el gobierno de Morena? Que sigan peleando por redes sociales contra los medios tradicionales, denunciando la corrupción, denunciando una presidenta que es cómplice del narcotráfico, que es cómplice de la desaparición de muchísimas personas, de la muerte de políticos, de la muerte de referentes como el alcalde de Uruapan, de periodistas. Sigan la derecha diario de México, estamos creciendo mucho, contando la verdad, ni más ni menos. Y todo es posible, no tengan miedo, confíen en Dios, confíen en la batalla cultural, no tengan complejos, salgan a la calle, informen, viralicen contenidos y no crean en los medios tradicionales. La mayoría les mienten, con lo cual aquí tienen un apoyo fundamental y síganos. Gracias. Muchas gracias. Es Javier Negre, el denominado Condenas, un español que recorre América Latina difundiendo fake news y propaganda para las derechas libertarias. Con 40 años, Negre tiene un talento especial. Puede convertir cualquier tontería en viral en cuestión de minutos. Su grupo, Right News Media, se ha transformado en un imperio digital de la ultraderecha que opera en más de 12 países: España, Estados Unidos, Argentina, México, Israel, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Colombia, Hungría, República Dominicana y Honduras. La derecha Diario México debutó en febrero del 2025 y en un abrir y cerrar de clics se codea con medios virales de políticas y negocios, con posts que superan los 10 millones de visualizaciones. Todo un hacedor de tendencias para los que creen que la verdad es secundaria frente al número de likes. Nació en 1985 en Fuengirola, Marbella, como Francisco Javier García Negre. Negre disfrutó de una infancia muy acomodada en un mundo de jet set, discotecas, fiesta, noche, contrabando y narcotráfico. Hasta que la trayectoria del glamour terminó en escándalo. Denuncias por hostigar a migrantes africanos durante la campaña de Abascal, delitos de odio, difusión de falsos incendios culpando a hinchas marroquíes en el Mundial y la famosa condena por inventarse una entrevista con una víctima de maltrato en el 2016. Incluso los comunicadores de derecha, que no suelen tener pelos en la lengua, lo llaman el Condenas. Negre fue multado con 30.000 euros por violar la intimidad de esta mujer y aún así permaneció en el mundo hasta el 2020, cuando fue despedido, óigalo bien, por competencia desleal respecto de su propio canal de YouTube, Estado de Alarma. En el 2022, el expresidente del gobierno de España y compañero fundador de nuestro medio, Pablo Iglesias, retrató a Negre como uno de los máximos exponentes de la ultraderecha mediática, a quien se refirió como sabandija y pobre analfabeto, y además que encarna el estilo político de la nueva derecha de esta época. Estamos de acuerdo con Pablo Iglesias. Escuchen a este barbaján lo que está diciendo. Este pinche gobierno de mierda. Y aquí les va mi humilde opinión. Lo primero es que si en política algo está claro, es que los discursos se vuelven ambiente. Lo que se dice hoy en un templete, en una conferencia, mañana se convierte en enojo, sospecha, miedo o incluso violencia. Por eso es tan delicado que un dirigente como Alito Moreno elija el camino del insulto y la estridencia. No está denunciando nada, está inflamando el ambiente. No está tratando de resolver nada, está echándole gasolina al ambiente político. Decir narcogobierno a la ligera, acusar sin pruebas, gritar que asesinan jóvenes, soltar que Morena mandó un bloque negro, todo eso no es valentía política, es irresponsabilidad civil. Es tomar el dolor real de la gente y convertirlo en arma electoral. Y cuando un líder fomenta esa narrativa, crea justo el ambiente que dice querer evitar. Más tensión, más miedo, más coraje, que no construye absolutamente nada en democracia. Porque si algo enrarece el clima es reducirlo todo a enemigos y traidores. Y el PRI de Alito no está acompañando a las juventudes, los está usando como escudo para volver o intentar volver al poder sin hacerse cargo de su propio pasado. Hablar de valor y carácter mientras se agita la idea de un país tomado por narcos desde Palacio Nacional es solo un truco para parecer fuerte, cuando en realidad solo se está gritando más fuerte que los demás. Alito, el país no se defiende sembrando odio, no se construye paz llamando narcopolíticos a todas y todos los que piensan distinto, y mucho menos se ayuda a las juventudes metiéndolas en un pleito que no pide sangre sino soluciones. Lo que necesitamos no son caudillos estridentes como Alito, sino liderazgos serenos, no más insultos, sino claridad, no más miedo, sino más y más política, porque cuando la clase política grita, el país se parte, pero cuando la clase política piensa, dialoga y actúa con responsabilidad, las personas podemos respirar. Y eso, compa, es lo que hace temblar a los que nunca supieron gobernar, la serenidad con rumbo. Mientras más triste sea tu historia, más fuerte debe ser tu sonrisa. La sonrisa es el idioma de las personas inteligentes. Si tienes el poder de hacer feliz a alguien, hazlo.
El mundo necesita más de eso. Mexico! This costume embodies the grandeur of the Aztec Empire, honoring Xochiquetzal, the goddess of beauty, fertility, and love. Like all things Aztec, this gown is high spec. Mexico. Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios. Y escúchenlo bien, su presidenta tampoco lo hará. No les voy a fallar. Mi compromiso es con el pueblo y sigue siendo entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México. Mi compromiso con ustedes es ser una presidenta que esté a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia y del pueblo de México. ¡Que viva México libre, independiente y soberano! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Amigas y amigos, no se les olvide comentar, compartir, darle un like al corazoncito y que llegue la información muy lejos.